Oremos. Señor que estás en el cielo, te bendecimos. Te damos gracias, gracias Señor por tu presencia. Te damos gracias Señor por tu amor, gracias por tu misericordia Señor. Gracias por la oportunidad que nos das Señor de estar en tu iglesia Señor, de venir y tener un tiempo especial en tu presencia Señor. Ser ministrado Señor por tu palabra Señor es especial, es grande Señor, y te damos gracias porque tenemos la libertad Señor de predicar tu palabra, de poder venir a nuestra iglesia y tener un tiempo agradable, Señor. Te suplicamos, Señor, que por favor traigas a cada uno con bien, Señor. Los que vienen en camino, Señor, que puedan llegar sanos y salvos. Los que están en casa, bendíceles ahí, Señor, donde están. Los que nos van a sintonizar por los diferentes medios, Señor. Te pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, esté con ellos, Señor. Bendice cada uno, Señor, y suple, por favor, todas las necesidades que puedan haber, Señor. Si es necesidad material, si es necesidad espiritual, Señor. Confiamos que tu Espíritu Santo, Señor, es suficiente, Señor, que lo sabe, que lo conoce todo, Señor. Y a Él podemos ir, en Él podemos estar seguros, Señor, y que Él va a responder, que Él va a actuar, Señor, en el momento preciso, Señor. Toda enfermedad, Señor, todo dolor, pedimos, Señor, que sea echado fuera en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos tu gracia, declaramos tu misericordia, Señor, en medio nuestro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. La honra, la gloria, la alabanza, Señor, es para ti, Señor, porque eres el único merecedor de ella, Señor. Nosotros nos rendimos delante de ti y te reconocemos, te declaramos, Señor. Confesamos que eres nuestro Dios, Señor. Eres la luz de nuestra vida, Señor. Lo más grande, lo más importante, Señor, en nuestra vida eres tú, Señor. Y nada, absolutamente nada, ni nadie, Señor, ocupa ese lugar, Señor, porque te pertenece a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, sujetamos los aires, Señor. Declaramos tu presencia, declaramos tu bendición, Señor. Declaramos, Señor, que toda cosa contraria que se oponga, Señor, sea echada fuera, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toma el control absoluto, Señor, en esta noche. Nos ponemos en tus manos, Señor, y suplicamos que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que hable, Señor, a nuestras vidas y que al salir de acá vayamos con una expectativa, Señor, diferente en cada uno de nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén, amén. Bueno, nuestra enseñanza en esta noche, bienvenidos a todos. Vamos a estar en el capítulo número 18 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo número 18. Y en esta noche vamos a estar leyendo de la versión Reina Valera contemporánea. En el capítulo 18, con la ayuda de Dios, vamos a estar tratando los siguientes temas. Vamos a hablar del final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, también del inicio del tercer viaje, también del apóstol Pablo. En este capítulo también el doctor Lucas, quien es el escritor, el autor del libro de Hechos, introduce a una pareja que se llama Aquila y Priscila, es una pareja de esposos. Y también introduce también a un personaje llamado Apolos, un hombre que Dios usó de una manera muy especial en la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Con la ayuda de Dios vamos a tratar estos temas en esta noche. El capítulo 18 otra vez del libro de los Hechos. Vamos a iniciar con el con el versículo del 1 al 3 y así vamos a ir desenvolviendo nuestro estudio para esta noche. El capítulo no es tan grande, sino son 28 versículos. Yo creo que sí los vamos a poder cubrir. Entonces leemos en el versículo 1, otra vez estamos leyendo de la Reina Valera contemporánea, versión contemporánea. Dice así: después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Ahí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto, y que había llegado recientemente de Italia junto con su esposa Priscila, o Priscila su esposa, porque Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él fabricaban tiendas de campaña. Ahora el apóstol Pablo está en la ciudad de Corinto
Cuando dice la Biblia, cuando comienza en el versículo 1, dice, después de esto, dice, salió de Atenas y se fue a Corinto. En el capítulo anterior, en el capítulo número 17, el capítulo termina con el apóstol Pablo, recuerdan en la enseñanza que tuvo en el Areópago, y fue a debatir a este lugar especial donde se juntaban los mejores, los pensadores de aquel tiempo. Y ahí estuvo el apóstol Pablo debatiendo las escrituras y enseñando, introduciendo o haciéndoles ver que conocieran a este Dios desconocido, a la estatua, a la esfinge, al Dios que tenían ellos en el Areópago, y que el título decía al Dios no conocido. Entonces Pablo usa esta oportunidad y les habla en Atenas a esas personas de ese Dios que ellos no conocen, introduciéndoles a Jesucristo, introduciendo a Dios a los atenienses. Entonces ahora es la continuación, por eso comienza el capítulo después de esto, refiriéndose al capítulo anterior. Entonces ahora Pablo está en Corinto, después de su viaje por Atenas. Corinto, hermanos, se les va a dar un poquito de la historia de la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Corinto contaba con 2 puertos y mucho comercio. Era notoria por la cantidad de personas que pasaban por ahí. En ese tiempo el transporte más importante, el transporte popular, era viajar por barco. Entonces la gente hacía sus viajes por barco. Y como Corinto tenía 2 puertos, pues imagínense, había bastantes personas que venían y salían de la ciudad de Corinto. Por eso era popular la ciudad de Corinto. Entonces era una ciudad que estaba avanzada, era una ciudad con mucho comercio, porque se movía mucha gente en esta ciudad. El apóstol Pablo vio la oportunidad de evangelizar a este lugar debido a la cantidad de gente que venía y que se movía, que hacía negocio, que comercializaba en la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto también era una ciudad conocida por su sensualidad y por la inmoralidad que practicaban sus habitantes. Esta ciudad, con reputación de libertinaje e inmoralidad sexual, de tanto movimiento que había, se creía que era una ciudad que estaba avanzada comparada con las demás, y así también cuando llega la tecnología a las ciudades, también llega la sensualidad y la sexualidad. A ver si no me confundo en esos términos. Entonces Corinto era muy conocido por estas 2 situaciones. Tenía una reputación tan mala, malísima la reputación de los corintios, que en el griego clásico actuar como un corinto significaba practicar fornicación, y una acompañante corintiana significaba que era una prostituta. Entonces era una ciudad bastante inmoral. Esa inmoralidad sexual era motivada por el culto a la diosa Afrodita, también conocida como la diosa Venus, que es la diosa de la fertilidad y la sexualidad. En Corinto había inmoralidad de todo tipo y era la ciudad del pecado. Y cuando piensa en esto, ¿qué ciudad se viene a la mente cuando escucha la ciudad del pecado? Las Vegas. Las Vegas es popular porque ahí van la gente y dicen que hacen de todo. Es una ciudad que es libre en todo el sentido de la palabra. Y entonces Corinto era de esta clase, de este tipo de ciudades, como es el estilo de vida en Las Vegas. Recuerdo hace ya unos años, trabajaba en una empresa diferente donde estoy ahora, y esta compañía tenía un taller en Las Vegas, y la secretaria que estaba en Las Vegas, de amable, de bien buena gente que era, ella me reservaba hotel cuando yo llegaba a visitar la ciudad, y me reservaba un hotel en el lugar más caliente, no solo por el clima, sino que por todo, ¿no? Y para ellos es tan normal. Decían, vaya Melvin, ahí te diviertes y vas a estar aquí, vas a estar allá, ¿no?
Y yo le decía, no, por favor, consígueme un hotel afuera de la ciudad donde haya menos bullicio y que no haya estas situaciones. Yo no me llevo con eso. Y cada vez tenía que estar cambiando el hotel porque para ellos es tan normal, es tan fácil estar en un lugar de esos. Y yo le decía, no, yo soy cristiano evangélico, yo no voy a esos lugares, por favor consígueme un lugar aparte. Pero esta ciudad era así, imagínense, la diga, yo todavía no entiendo a las personas que disfrutan los viajes a Las Vegas. Yo he ido un par de veces y no lo disfruto, no sé, bueno, pero Corinto tenía esta atmósfera. En la mente del apóstol Pablo, él mira la oportunidad. Bueno, vamos a evangelizar, vamos a llevar el evangelio a estas personas. Diferentes tipos de personas pasan por esta ciudad y vamos a evangelizar esta ciudad. Pero también en el ámbito espiritual, estos lugares que están frecuentados o que practican el pecado de una manera descarada, entonces la lucha espiritual es más fuerte. La guerra espiritual que se libra en esos lugares es más fuerte. Entonces el apóstol Pablo, guiado claramente por el Espíritu Santo, va a una ciudad como esta. Pablo sabía que el reto iba a ser aún doble, iba a ser más difícil, porque uno piensa cuando lee la historia, Pablo fue allá y Pablo fue acá, pero la lucha espiritual que el apóstol Pablo y su equipo misionero estaban afrontando era una lucha espiritual fuerte. La iglesia, mis amados, la iglesia, mis queridos amigos, sufre lucha espiritual. El creyente vive en una lucha espiritual continua. Día tras día es una lucha espiritual. Gracias a Dios por la ayuda y por la fortaleza del Espíritu Santo, que si no fuera por el Espíritu Santo la iglesia no podría sostenerse, el creyente no podría mantenerse en pie, no podría mantenerse firme, si no fuera por el respaldo que nos ofrece, que nos da el glorioso Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Dios por ello, porque no estamos solos. Dijo el Señor antes de partir que no íbamos a estar solos, sino que iba a enviar el Consolador, que iba a estar con nosotros para sostenernos, para guardarnos y para fortalecernos. Entonces, en ese ambiente que describimos, ahí llega el apóstol Pablo a fundar, a establecer una iglesia. El reto iba a ser fuerte, no iba a ser fácil, pero la iglesia del Señor iba a prevalecer. Ahora, un poquito de Aquila y Priscila. Para el apóstol Pablo, Aquila y Priscila fueron de grande bendición, fue de mucha bendición en la vida del apóstol Pablo. Y en Romanos 16, del 3 al 4, el apóstol Pablo, hablando de ellos, dice estas palabras, dice: saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces, Aquila y Priscila llegaron a ser ayudantes, colaboradores fieles del apóstol Pablo, que él los consideró sus amigos y sus ayudantes en el ministerio, al punto de que ellos, dice, ofrecieron, no sacrificaron, pero ¿cuál fue la palabra que usaron? Expusieron su vida para ayudar al apóstol. Aparentemente hubo un problema en Roma y Claudio, el emperador, mandó que todos los judíos salieran de Roma. Se cree que había continuos problemas entre los judíos por alguien llamado Cretos. Entonces, cuando el emperador en Roma mira que hay este problema, se menciona tanto los problemas en la iglesia, se revueltas, alborotos, dice, yo no sé si conocen el término alboroto, pero son esos ahí deben una palabra, los alborotos, problemas, un grupo de personas que se juntan a protestar, huelgas, esos eran los alborotos, y había mucho de esto en Roma. Entonces, este hombre, el emperador Claudio, se enfadó de estos alborotos que los judíos cristianos estaban haciendo y los corrió a todos.
los sacó a todos de Roma. El problema es que había un personaje, había alguien llamado Cretos. Y dice la historia, dice el comentario que Claudio se enfadó de escuchar tanto los problemas que sucedían por esta persona llamada Cretos. Y dice la historia que la persona que escribió el reporte y dijo, mira, los judíos cristianos están haciendo tantas revueltas, están haciendo tanto alboroto debido a este hombre llamado Cretos. Entonces, este hombre se enojó tanto, pero en sí dice que la persona que hizo el reporte se equivocó en la escritura, lo escribió mal, lo deletrearon mal, pero la palabra correcta es Cristo en lugar de Cretos. Entonces, lo que está diciendo es, ¿sabe qué? Esta gente anda alborotada por esta persona llamada Cristo, pero se equivocaron en la escritura y pusieron Cretos. Pero el emperador no quiso lidiar con eso y así es que los sacó a todos de Roma. Y así fue como llegó Priscila y Aquila a Corinto. Hay cosas en la vida que uno no entiende, que suceden y uno dice fue casualidad o no sabe uno qué pasó. Pero la Biblia dice que todas las cosas, al que ama a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y a veces uno se mira en situaciones negativas, en situaciones difíciles, pero detrás de eso, el creyente debe estar tranquilo, confiado y seguro que detrás de eso está la mano de Dios. Aunque aparentemente se mire negativo, aunque el cuadro no se mira bien, el rompecabezas no encaja, las piezas no están en su lugar, pero Dios sabe lo que está haciendo. Y aún cuando la cosa no está clara, el creyente, repito, el creyente debe estar confiado, debe estar tranquilo, que detrás de esto, por más negativo que parezca ser, la mano de Dios está para ayudarnos. No debemos entristecer, ni molestarnos, ni sentir que se nos acabó el mundo. Si somos hijos de Dios y amamos a Dios, confiemos de que Dios está en absoluto control. Ahora, referente al oficio de fabricar tiendas, todavía estamos en los primeros 3 versículos. Para Pablo, el hacer tiendas era una parte importante de su ministerio. Ve que ahí dice que Priscila y Aquila fabricaban tiendas y Pablo se dedicaba también a la fabricación de tiendas. Y cuando la Biblia habla de estas tiendas, no piensen en esas tiendas que nosotros usamos para ir camping, que la levantamos y la doblamos. No, sino que estas tiendas son tiendas más fuertes, donde se podía vivir, no como las portátiles que usamos nosotros para ir al parque, que viene un agresito y se la lleva. Estas eran tiendas fuertes donde podían vivir, estaban hechas de tela especial, material especial, incluso pieles de piel. Entonces, Pablo se especializaba en esto y también Aquila con Priscila. Algunas personas opinan que el apóstol Pablo vivía de su negocio como fabricante y vendedor de tiendas. Y otros opinan que no es así, que solamente se dedicó a ese oficio por un tiempo solamente. Entonces están estas dos opiniones. Unos opinan que el apóstol se dedicaba completamente a la fabricación y venta de tiendas y otros que no, que solamente lo hizo por un tiempo. En lo personal, hubiera sido muy difícil para el apóstol Pablo tener su negocio y dedicarse al ministerio, tener la fábrica de telas y de pieles y todo el material que lleva esto, más la transportación. En ese tiempo no había la forma de transporte que hay ahora, pero hubiera sido muy difícil que él se hubiera dedicado solamente a la fabricación de tiendas. Entonces objetan de que Pablo se sostenía a sí mismo y sostenía su ministerio por la venta, por el negocio que tenía. Hubiera sido un poco difícil. Yo comparto la idea de que Pablo también recibía ayuda de la iglesia y que la fabricación de campañas lo hizo por un tiempo, pero que no se dedicó todo el tiempo a esto, porque entonces hubiera consumido su ministerio, hubiera consumido su vida y posiblemente el propósito del apóstol se hubiera ido por otro lado. Entonces pensamos que él lo hizo por un tiempo nada más. Hay personas que están en contra de los pastores o los líderes de las iglesias que viven de la fe, que no creen que los líderes religiosos deban vivir de la fe.
Curiosamente, los que hablan en contra de esto son los que no dan absolutamente nada. Son los que no ofrendan, son los que no aportan, son los que no dan nada, pero sí son buenos para opinar. Y dan su opinión, pero nunca sueltan nada. Creemos, ¿no?, que como dice la Biblia, el siervo es digno, es merecedor de su salario. Así es que estamos 100% tranquilos, seguros que el ministro viva por la fe. En los movimientos misioneros modernos se conoce como hacer tiendas a cualquier trabajo que realice un misionero. Los misioneros hoy en día usan este término, hacer tiendas, y se están refiriendo a un oficio o a una profesión que ellos hacen para poder llegar a un país y dedicarse a ese trabajo mientras predican el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se ha adoptado esta palabra de hacer tiendas para cualquier oficio que los misioneros usen en el campo misionero donde van a ir a predicar. Ahora, leamos el verso 4 y 5. No sé si 4 y 5. Ahora vamos a hablar de su ministerio entre los judíos y los gentiles de Corinto. El versículo 4 dice: y todos los días de reposo debatía, otra versión dice discutía, en la sinagoga y lograba persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Este era el dilema en cada sinagoga, este era el dilema en cada enseñanza: comprobar con las escrituras, con el Antiguo Testamento, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Todas las profecías que habían en el Antiguo Testamento concordaban y señalaban, comprobaban que Jesús es el Cristo, era el Mesías, y ese era el trabajo de Pablo en las sinagogas: ir y discutir la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, para comprobarle a los judíos de que este Jesús, el que había sido crucificado y el que resucitó de entre los muertos, es el Hijo de Dios. Discutía, dice, en la sinagoga todos los días de reposo. Esto se refiere al día sábado. Pablo era eficaz cuando discutía. Y discutir no es esas discusiones que nosotros conocemos donde casi nos agarramos con las personas, sino que es platicar, es razonar, es opinar, llegar a un acuerdo. No esas discusiones que nosotros conocemos o mal practicadas, sino que era sentarse, platicar y hablar de la palabra. Esas eran las discusiones. Entonces él discutía entre los griegos. Los griegos que estaban presentes en la sinagoga eran gentiles que mostraban interés y eran solidarios con el judaísmo. Desde la llegada de Atenas a Corintios, algo sucedió en la mente y el corazón de Pablo, ya que expresa lo siguiente en 1 Corintios 2, del 1 al 10, dice esto, declaró el apóstol Pablo: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El apóstol Pablo llegó a la conclusión de que no había nada más importante que predicar a Cristo Jesús. Como que en el camino, en el trayecto de Atenas para Corinto, algo le vino al apóstol Pablo en su mente y se dio cuenta: wow, estoy perdiendo demasiado tiempo en ganar argumentos, en probar algo sin llegar a ningún lado, en desperdiciar tiempo, gastar tiempo y no llegar a un lado. Entonces él se propuso, dice, de que ya no va a seguir esos argumentos, sino que se va a dedicar a predicar a Cristo. Absolutamente nada era más importante para Pablo que predicar a Cristo. No era importante ganar argumentos, no era importante nada más. Era importante que Jesucristo fuera conocido por los que no sabían de Cristo Jesús. La iglesia en este tiempo, la iglesia está en este mundo,
no para ganar argumentos, no para comprobar que tenemos la mejor doctrina, sino que estamos para predicar a Cristo. A un Cristo resucitado, a un Cristo que hace milagros, un Cristo que puede transformar las vidas, un Cristo que cambia, un Cristo que tiene poder. No es tiempo de estar gastando tiempo en argumentos, sino que es tiempo que la iglesia se levante y comience a predicar a Cristo y solamente a Cristo. Porque las demás cosas de nada nos sirve, no nos edifica, pero predicar a Cristo sí va a traer frutos. De acuerdo con 2 Corintios 11, del 8 al 9, mientras Pablo estaba en Corinto, le llegó apoyo económico de los cristianos en Filipo y pudo dejar de lado el hacer tiendas por un tiempo y dedicarse completamente a la predicación del evangelio, a la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Es hermoso tener pláticas de la palabra de Dios. Es hermoso sentarse con alguien y hablar de la Biblia, hablar de lo que Dios ha hecho, de las experiencias que uno ha tenido como creyente, como cristiano, de ese testimonio de que Dios nos ha cambiado, que ha transformado nuestras vidas. Es bonito platicar de esas cosas. Entonces debemos dedicarnos a esto, a enseñar a Cristo resucitado, y dar testimonio, porque Dios ha hecho cosas grandes en nuestras vidas, en unos cosas más grandes, pero Cristo ha hecho cosas especiales en cada uno de nosotros. Vamos ahora al versículo 6 al 8. Versículo 6 al 8. Se levanta oposición contra Pablo en Corinto. Qué raro que se levante otra vez un grupo en contra del apóstol Pablo. Dice su palabra, pero como ellos se oponían, hablando de los corintios, pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes. Yo no tengo nada de qué avergonzarme. Este es el apóstol Pablo. Desde ahora me voy a predicar a los judíos, o sea, a los gentiles, a los no judíos, sino a los gentiles. El 7, al salir de ahí se fue a la casa de Ticio, ¿sí? Ticio, pero por lo menos es justo. Ticio justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. Y Crispo, que era el jefe de la sinagoga, que creyó en el Señor junto con toda la familia. Y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. La blasfemia, Pablo se molestó mucho. Y acá cuando dice que esta gente blasfemó, ha haber sido algo fuerte, ha haber sido una ofensa muy fuerte en contra de Jesucristo, para que Pablo tome esa decisión de decir: ¿saben qué? Que ustedes son culpables ustedes son responsables de sus hechos. La sangre caiga sobre ustedes. De ahora en adelante, en vez de estar predicándoles a ustedes, me voy a ir a los gentiles. Lo que sucedió ahí ha de haber sido algo fuerte. Esa blasfemia de lo que habla la Biblia ha de haber sido algo fuerte que ofendió al apóstol, para llegar al punto de decir: ya me harté de ustedes, me voy a ir a predicarle a este grupo mejor, a los no judíos, a los griegos, a los gentiles. Y toma la decisión de la molestia, del enojo que él tenía. Era demasiado. Pablo sentía fuertemente la responsabilidad de predicar a los judíos. Desde que inició su ministerio, Pablo fue a predicar a los judíos. Y me siento el dolor del apóstol Pablo cuando tiene que tomar esta decisión. La falta de aprecio, el odio, el rencor hacia el apóstol Pablo era demasiado, pero él soportó todo eso. La blasfemia le dolió más que los golpes que él había recibido, que la cárcel, que los azotes, que los golpes que había recibido, las patadas y todos los insultos. La blasfemia que hicieron en contra del Señor Jesucristo fue más fuerte
que las bofetadas y las escupidas que Pablo había recibido. Pablo cumplió con lo que Jesucristo dice en Mateo 7:6, una palabra fuerte que Jesucristo dice. Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y las destrocen o las despedacen. Esto es bien duro, esto es bien duro. Cuando la gente ha determinado rechazar el evangelio y blasfeman delante de la persona que está predicando el evangelio o delante de Dios, podemos dar la vuelta y no seguir insistiendo con esa persona, dejarlo por un tiempo y después, cuando haya oportunidad otra vez, regresar y volver a insistir predicándoles el evangelio. Pero hay momentos donde las personas se ponen demasiado hostiles, demasiado ofensivas, que ni siquiera se puede platicar con ellas. En ese momento mejor hay que dar la vuelta y dejar que se calme lo fuerte, la marea, y al tiempo volver a regresar otra vez, antes de llegar a un pleito, antes de llegar a una situación más difícil que no se pueda arreglar después. Pero la blasfemia es algo bien difícil, es algo que Dios castiga. En una ocasión, una persona que conocemos, mucho, amamos también, llevábamos a su hijo a la iglesia y estaba caminando bien, estaba caminando en los caminos del Señor. Pero la mamá de este muchacho, de este joven, se enojó tanto, se molestó tanto porque su hijo estaba yendo a la iglesia y dijo lo siguiente. Dice, yo prefiero, dice, que mi hijo sea un marihuano. En ese tiempo, ahora marihuana no es nada, ¿no? Sea un drogadicto, ahora es legal. Sea un drogadicto, vaya a la cárcel, haga todo, sea un borracho, sea un drogadicto, sea todo esto, menos que sea un evangélico. Y eso lo dijo esa señora. Y uno se queda, bueno, santo Dios, no, esta señora no sabe lo que está diciendo. Y es una historia verídica, dicho y hecho. El chamaco ya no fue a la iglesia con nosotros, él decidió seguir su vida, terminó en la cárcel, drogadicto, perdido, alcoholizado, y súmele todas las cosas que puedan sumarle. Terminó mal. Y uno piensa, ¿no? Qué cabeza vacía, porque no puede uno desear algo así para nadie, mucho menos para alguien, para sus hijos. Pero lo que uno dice, lo que uno desea, lo que uno dice con esta lengua, con esta boca, hermanos, tiene peso lo que uno dice. Me dolió tanto en el corazón cuando ella dijo eso, y los resultados se dieron con el tiempo. Hasta el día de hoy, el muchacho está perdido, y ya pasaron más de 20 años. Y es lamentable, pero uno no puede blasfemar en contra del Espíritu Santo. Eso es un pecado muy, muy terrible. Entonces, regresando a la historia, la blasfema, la ofensa que hubo acá fue demasiado fuerte, donde Pablo decidió, mejor me voy para allá a predicarle a aquellos que sí me van a aceptar, o tal vez me van a aceptar, pero con ustedes olvídense. Ahora, Crispo era el principal de la sinagoga. Dice la Biblia que él también creyó en el Señor con toda su casa, con toda su familia. Esto demuestra que Pablo trató a los judíos de Corinto con todo amor, con toda gracia, incluso después de que estos lo rechazaron a él y a su mensaje. Pablo no excluye a los judíos del mensaje ni de la salvación. No les prohibió venir a Jesucristo, solamente cambió el enfoque de su evangelio de los judíos ahora a los gentiles. Pero este hombre también se convirtió. Crispo, el que estaba encargado de la sinagoga, ahora también se convirtió al Señor, él y toda su familia. Vamos a pasar ahora al versículo 9 al 11. Cuando tenga un comentario, por favor, hágalo, hágame saber, por favor. El 9 al 11, por favor. En el 9 al 11, el apóstol tiene una visita especial, nada más ni nada menos que de nuestro Señor, que de Dios. Dice el versículo 9, una noche mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión,
no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo quedó ahí 1 año y 6 meses, 1 año y medio, y les enseñaba la palabra de Dios. Dios, mis amigos, mis hermanos, Dios sabía, Dios conocía el corazón de Pablo, y posiblemente Pablo tuvo temor, estaba viviendo un tiempo difícil en la obra o en su vida personal, y tuvo temor, tuvo inseguridad, tal vez temió por su vida. Pero mire qué lindo es el Señor, que viene al apóstol Pablo, dice en visión, y viene con este mensaje. Número 1, dice, no temas, no temas, Pablo, no temas. Y Pablo tenía miedo, temía que ahí en Corinto su trabajo fuera interrumpido por los judíos, por la oposición, o posiblemente temía por su vida, que algo le fuera a suceder, como le había sucedido en Tesalónica y en Berea, o por la carga fuerte, la carga espiritual tan fuerte que libraba en Corinto. Muchas veces libramos guerras espirituales y nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, pero es grato cuando viene la palabra del Señor, cuando viene su Espíritu Santo y nos da la confianza y nos da esta palabra y nos dice, no temas, continúa, sigue adelante, no tengas miedo, todo va a estar bien. Y eso fue lo que hizo el Señor cuando vino a la vida de Pablo para animarlo. Había una lucha muy fuerte, desde que Pablo llegó desde Atenas, o desde Atenas Pablo venía cargando esta lucha que experimentaba, y algo similar también estaba viviendo en Corinto. Número 2, le dice el Señor a Pablo, habla y no calles. ¿Qué le está diciendo? Pablo, sigue predicando, sigue instruyendo con la palabra. Y la iglesia, hermanos, no puede callar, no puede comprometer su mensaje. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Yo recuerdo cuando tuve un tiempo de enfermedad, sentí bastante soledad, dolor, tristeza, pero cuando viene la palabra de Dios nos levanta, nos anima, y aunque uno tenga ¿cómo se llama el papel que da el doctor? No es veredicto, es el diagnóstico. Casi es veredicto, ¿verdad? Pero el diagnóstico. Aunque esté leyendo uno el diagnóstico del médico, cuando viene la palabra del Señor lo fortalece y le da fuerza para seguir adelante, le quita ese temor que uno tiene, y es lleno con confianza, con paz, con fe, con tranquilidad. Yo recuerdo, no sé si ya lo compartí con ustedes, pero cuando me dio COVID, antes de las vacunas, y ya hace un rato, ¿no? 2 años, yo sentía que me iba a morir, especialmente en la noche, y me daba un miedo horrible en la noche, entonces sentía que me iba. Pero una noche en esa oración, una de las oraciones, vino la palabra del Señor y me fortaleció, me dio fuerza. Tranquilo, no te va a pasar nada, no te vas a morir. Y dormí, pero tranquilo, ya pude descansar, porque vino la palabra de Dios. Entonces me imagino al apóstol, cuando uno mira estos personajes, ¿verdad? Religiosos, entre comillas, religiosos, pero uno pensara que están a un nivel espiritual más alto. Y a veces uno se olvida, por ejemplo, de los pastores, ¿no? Como nuestro pastor, que tiene un trabajo enorme en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Y uno piensa que estas personas son superdotados, que no tienen necesidad, que son súper espirituales. Pero ellos también pasan por circunstancias donde se sienten solos, donde sienten que la carga es dura, que la carga es difícil, especialmente administrando, iba a decir lidiando con una congregación, pero no quiero usar esa palabra. Lidiando con nosotros. Es difícil. Entonces, así como nuestro pastor, tantas personas
tantas diferentes razas, diferentes idiomas, costumbres y culturas. Es difícil. Entonces no nos olvidemos de nuestro pastor que pasa por dificultades. Si el apóstol Pablo le pasó por esta situación, que tuvo miedo, que tuvo temor, que tuvo inseguridad, y el mismo Dios tuvo que venir para reafirmar la fe del apóstol. Ahora, ¿qué no va a pasar con nosotros? Si Pablo necesitó esto, hermano, ¿cómo no vamos a necesitarlo nosotros? Pero nuestros líderes también necesitan, nuestros líderes necesitan la oración, necesitan el apoyo nuestro, el saber que estamos orando por ellos. Lo necesitan porque son humanos como nosotros. Pero vino el Señor y le dijo a Pablo, no calles, sigue adelante. Y la otra promesa que le da es yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. ¿Qué garantía, qué seguridad cuando el pueblo de Israel, cuando Moisés muere y Josué queda al frente del pueblo de Israel? El Señor viene con esta palabra: no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo voy a ir contigo. ¿Qué más podemos nosotros necesitar que la presencia de Dios? A veces la vida se llena de tribulaciones, de dificultades, y parece que no se mira la mano de Dios. Oramos a un Dios poderoso, un Dios grande, y parece que no se mira, pero cuando viene esta palabra directo al corazón de uno, la persona es inyectada con fe, con confianza, para continuar adelante. Pablo tenía un trabajo que hacer todavía, pero la garantía, mis hermanos, de que Dios iba a estar con él, eso levantó al apóstol Pablo y lo afirmó otra vez en su ministerio. Es que no llegó un ángel, no llegó el ángel Gabriel, no llegó uno de sus mensajeros, sino que el propio Dios. Dice una de mis cuñadas en uno de sus testimonios, está pasando por una dificultad, por alguna prueba. De repente dice que siente un olor en el lugar donde ella está, una fragancia, dice, un perfume tan sabroso. Y es la visita de Dios, la visita del Espíritu Santo. Oh, ¿cómo necesitamos nosotros de esas visitas del Espíritu Santo en nuestras vidas? No hay nada más especial. No hay nada más especial que la visita del Señor. Pablo necesitaba ser afirmado. El predicador Spurgeon dice de esta manera cuando habla de la promesa de Jesús, cuando dice Jesús, porque yo estoy contigo, dice Spurgeon, dice, él pensaba y hacía énfasis en tres cosas. Dice, la presencia de Jesús, la compasión de Jesús y la colaboración de Jesús. Cuando Jesucristo dice, cuando Dios dice, estoy contigo, estoy con ustedes, está diciendo, tienes mi presencia, tienes mi compasión y tienes mi colaboración. O sea que vamos a estar completos porque Él va a estar con nosotros para sacarnos adelante en cualquier situación. Bendito sea tu nombre. Y dice también el Señor, le deja saber esto al apóstol Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta promesa es adicional, era una constante garantía para que Pablo no se sintiera solo. Tengo muchos, le dijo el Señor a Elías cuando Elías estaba triste, estaba decaído, estaba que sentía que era el último, y le dice al Señor, yo soy el último que queda, soy el último de los profetas. Y le dice, yo tengo más, tengo muchos más, no estás solo.
en esa situación donde tú te encuentras, no estás solo. No que habemos muchos en la misma situación, pero vemos muchos que estamos orando, que estamos a tu lado, no estás solo. Y lo más sabroso, lo más rico, lo más hermoso es que Dios está contigo. No importa lo que estás pasando, no importa lo que estás viviendo, Cristo y su Espíritu Santo está contigo. A resultado de esta visita hermosa que Pablo tuvo, que Pablo tuvo de parte de Dios, Pablo se quedó en Corinto 1 año y medio. Estuvo trabajando, estuvo tranquilo por 1 año y medio y pudo hacer lo que venía a hacer, lo que Dios le había pedido que hiciera. Estuvo más tiempo de lo que él pudo imaginar. Fundó iglesia y su ministerio en Corinto se describe simplemente como enseñando la palabra de Dios, porque eso es lo que Pablo amaba, compartir la palabra, enseñar la palabra, discutir acerca de la palabra, llegar a un acuerdo acerca de la palabra. No hay un privilegio más grande, que compartir la palabra de Dios. Dice entonces que estuvo ahí por 1 año y medio enseñando la palabra. Pablo, el apóstol Pablo, no era un evangelista de estos que entraban y salían, como llegan los evangelistas a las iglesias, que van y predican un mensaje o una campaña, pero después se van. Pablo estaba comprometido con la obra de Dios y él estaba comprometido a ser discípulos, seguidores de Dios. No solamente les predicaba y se iba, sino que él se quedaba en la ciudad formando mujeres, formando hombres que sirvieran y que siguieran a Dios, haciendo discípulos para el reino de Dios. Vamos a mirar ahora el 12 al 17, por favor. Los judíos de Corinto intentan, sin éxito, condenar a Pablo ante las autoridades civiles. Otra vez, es una constante del pobre Pablo. Tuvo un tiempo de paz, tuvo un tiempo de tranquilidad, pero ahora otra vez viene la prueba, ¿no? Cuando, dice el versículo 12, cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y lo llevaron ante el tribunal. Ahí dijeron, este hombre persuade al pueblo a que honre a Dios. Qué bobería de acusación, ¿no? Está persuadiendo al pueblo que honre a Dios, dice, aún en contra de nuestra ley, el 14. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión les dijo, si ustedes los judíos acusan a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde, pero como esto es cuestión de palabra y de nombres y de su propia ley, véanlo ustedes mismos, y no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal, el 17. Entonces se lanzaron sobre Sóstenes, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Por eso a Galión no le importó nada. O sea, agarraron a Sóstenes, quien no la debía para nada, y a él lo agarraron a golpes. ¿De qué estamos hablando aquí? Al abordar a Galión, los judíos de Corinto intentaron detener el trabajo de la predicación de Pablo en toda la provincia. O sea, que lo estaban acusando de que está incitando a la gente, pero no es solamente en un lugar pequeño, sino que va a ser toda la provincia la que va a ser afectada. Si este hombre, Galión, hubiera aceptado los cargos de los judíos y hubieran encontrado culpable a Pablo de supuestas ofensas, los gobernadores hubieran tenido algo en contra o un caso fuerte en contra del ministerio de Pablo y hubiera sido severamente afectado. De la misma forma, la negativa de Galión de intervenir en el asunto era equivalente al reconocimiento del cristianismo como una religión lícita. Entonces, ¿qué hizo Galión al momento de no involucrarse, de no meterse, hacer como que no le interesa? Ayudó al apóstol Pablo, porque no tuvo que compadecer ante él, ni tuvo que hablar nada, sino que Galión fue el que
prácticamente defendió la causa del apóstol Pablo. Dios va a obrar en la vida del creyente, Dios va a obrar en la vida del cristiano de maneras diferentes y puede usar hasta un impío, o a un impío, a alguien que no conoce de Dios por la causa del evangelio, o por ayudar a alguien que tiene temor a Dios. Antes de que Pablo pudiera defenderse, Galión lo hizo por él de una manera correcta. Vio que el gobierno no tenía ningún argumento, no tenía nada que ver con la causa que se estaba librando, con lo que estaban acusando al apóstol Pablo. Entonces lo sacaron y no hubo problema para él. Pobrecito Sóstenes, porque a él fue que lo golpearon. De la molestia, del enojo que tenían, lo golpearon al pobre hombre. Entonces todos los griegos, dice, apoderándose de Sóstenes, que era el principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero Galión simplemente dio la cabeza para otro lado y no hizo absolutamente nada. Aparentemente, cuando Crispo era el que estaba antes a cargo de la sinagoga, pero él creyó en Jesús, fue reemplazado ahora por Sóstenes, y eso lo miramos en el 18:8, quien después parece también haberse convertido a Cristo. O sea, aún los líderes de la sinagoga se convertían al Señor, tanto el líder de la sinagoga como la familia, cuando escuchaban el mensaje, cuando escuchaban la predicación del apóstol Pablo. Ahora vamos a ir al versículo 18, y este es el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Versículo número 18. Dice, Pablo se quedó ahí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. En Cencrea, Pablo se rapó la cabeza debido a un voto que había hecho. A diferencia de las ciudades anteriores, Pablo no fue forzado a salir de Corinto. Acá Pablo se fue voluntariamente, no tuvo que salir de escondidas ni tuvo que salir huyendo, sino que él se fue voluntariamente. Y él había quedado ahí, dijimos antes, por 1 año y medio en la ciudad de Corinto, pero llegó el tiempo que tenía que irse. Pablo había desarrollado una amistad y un compañerismo muy especial con Aquila y con Priscila, que ellos decidieron ir con el apóstol cuando él decidió abandonar la ciudad e ir a Jerusalén. La Biblia no dice que Priscila y Aquila eran creyentes antes de conocer a Pablo. Nomás introduce a Aquila y a Priscila en el capítulo 18 y empieza a hablar de ellos, cómo se juntaron, porque ellos tuvieron que huir de Roma y se juntaron en Corinto, pero no dice que eran creyentes. Entonces se cree que Pablo se unió a ellos y trabajó con ellos, y la influencia de Pablo empezó a ministrarles, empezó a predicarles, al punto que esta pareja, esposo y esposa, llegaron a conocer al Señor Jesucristo. Entonces vamos de regreso al tiempo donde Pablo está haciendo tiendas y preparando telas, pieles. Dedicó tiempo para ministrar a esta pareja, que después se convirtieron al Señor Jesucristo, y se convirtieron ellos también en seguidores de Cristo, al punto de que cuando Pablo sale de Corinto, Pablo y Aquila van con él. Y en el futuro vamos a mirar a Aquila y a Priscila siendo de gran bendición en la vida del apóstol Pablo, y como decía Pablo antes, para toda la iglesia. Cuando nosotros tenemos oportunidad de sentarnos con alguien, de trabajar con alguien, y sabemos que esa persona no es creyente, de alguna manera sutil debemos de hablar, debemos de platicarle las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Algo va a impactar en el corazón de ellos, así como lo hizo el apóstol Pablo. Yo me imagino a Pablo con esta facilidad de palabra, con esta dulzura, aunque en algunas veces Pablo se mira como que es un personaje fuerte, así como Pedro se mira que es fuerte, pero al momento, pienso yo, de ministrar la palabra, esa palabra llegaba al corazón de las personas, que aún los más malos llegaba a un punto de que reconocían el mensaje que Pablo les estaba hablando. Cuando habla aquí de que Pablo se rapó la cabeza, dice que había hecho voto. Lo más probable es que ese voto a que se refiere la Biblia era el voto de Nazareo,
que se explica en el libro de Números, capítulo número 6. Usualmente ese voto era tomado por cierto tiempo, por un periodo nada más de tiempo, y una vez completado completado el tiempo, el cabello, mejor dicho, durante ese tiempo dejaban crecer el cabello. También no tomaban vino, producto, dice de la vid, no tomaban vino y se dejaban el cabello crecer libremente. Entonces se cree que Pablo había hecho este voto de nazareo. Okay. No confundamos nazareno con nazareo. Jesucristo era nazareno por Nazaret, pero este es un voto, es nazareo. Nazareo, esto es lo que había hecho Pablo. Entonces, el propósito del voto del nazareo era expresar una consagración única a Dios, prometiendo abstenerse de todo producto procediente de la vid, no cortarse el cabello y nunca acercarse a un cadáver muerto, dijo alguien. Este era el voto nazareo, y esto fue lo que Pablo hizo. Entonces, cuando dice que fue y se cortó el cabello, fue porque había cumplido el tiempo que él había dedicado para esto, como un retiro, ¿no? Cuando la persona decide por un tiempo retirarse, dedicarse al Señor, dedicarse a Dios, así también es este voto nazareo. El que Pablo haya cumplido con este voto muestra que la oposición por parte de los judíos hacia su trabajo misionero no lo había hecho antijudío, o sea que él no estaba en contra de los judíos. Él únicamente se volvió de los judíos ahora a los griegos, a los que no son judíos. Y su mensaje cambió de rumbo, pero no cambió de propósito. Cambió de un grupo étnico y ahora se dedicó más a nosotros, porque íbamos a entrar nosotros también en los no judíos. Una de las situaciones con el apóstol Pablo referente a la diferencia con los judíos era que Pablo insistía en que las ceremonias y los rituales judíos no debían ser exigidos a los gentiles. No sé si recuerdan que en uno de los estudios hablamos de que cuando Timoteo que Timoteo que tuvo que circuncidarse, y la razón por la cual se circuncida Timoteo no es precisamente para seguir las leyes de los judíos, sino para no tener problemas. Pero lo que Pablo decía, lo que Pablo dice en su teología, es que no hay necesidad de rituales, que no hay necesidad de sacrificios, sino solamente de tener fe. La persona es salva solamente por la fe y no por las obras. Que no tenemos que hacer un sacrificio extra, sino que la sangre de Jesucristo es más que suficiente para limpiar, para perdonar los pecados. Y la persona que recibe a Cristo Jesús como su Salvador tiene entrada directa al cielo y una relación con nuestro Padre Celestial. Ya casi terminamos. Wow, ya se nos fue la hora, ¿no? Solo vamos a tocar uno más. El 19 al 21. Ahora Pablo está en la ciudad de Éfeso, con tilde en la E, primera E. Dice el 19, cuando llegaron a Éfeso, llega Pablo, Priscila y Aquila. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo los dejó y entró luego a la sinagoga, donde empezó a debatir otra vez con los judíos. No, la palabra no dice otra vez, pero ahí está otra vez debatiendo, ¿no? 20. Estos le rogaban que se quedara con ellos más tiempo, pero él no aceptó. Al despedirse les dijo, si es la voluntad de Dios, volveré a ustedes. Y zarpó de Éfeso. En Éfeso sí fue de entrada y de salida. Pablo quería predicar en Éfeso unos 2 años. Quiso predicar en Éfeso unos 2 años atrás, pero fue detenido, fue impedido, dice, por el Espíritu Santo. No permitió que entrara en esa ocasión, en Hechos capítulo número 16. Ahora el Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar
en esa ciudad donde antes no le fue permitido. Dios, mis amados, tiene tiempos perfectos, y muchas veces no nos permite hacer o ir a alguna parte, y solamente nos dicen, tal vez dicen no, o tal vez está en espera. Pero Dios tiene propósito. El Espíritu Santo conoce el futuro, Él conoce, lo sabe todo, y a veces nos impide no hacer algo o no ir a un lugar porque no es el tiempo correcto. Pero cuando es el tiempo correcto, Él va a abrir las puertas, Él va a dar la oportunidad para que hagamos. En este caso, el apóstol Pablo pudo regresar y pudo predicar en Éfeso lo que no le había sido permitido anteriormente. Cuando no nos salen las cosas, no nos molestemos en ese momento, porque Dios tiene un plan y el plan de Dios es perfecto, aunque en ese momento no lo podamos ver con claridad, pero Él tiene sus planes. Así que nos vamos a quedar acá. Oramos un poquito. Bueno, no nos vamos a quedar acá, cada quien tiene que irse a su casa, pero el estudio lo dejamos aquí. No sé si hay alguna necesidad en medio de nosotros que para que podamos todos orar. Si hubiese alguna necesidad. Hermana Jackie. O hermana Esther, ¿no está bien? Por hermana Esther, entonces. Amén. Por la familia, hermana Vilma. Por hermana Esther, familia de hermana Vilma. ¿Alguien más? Sí, pero solo uno. Vamos a orar. Dios tiene control. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan para bien. Sí, hermano. Ajá. Amén, claro que sí. No, para Dios no hay nada imposible, no hay fronteras ni distancias. Amén. Vamos a orar entonces, si no hubiera algo otra. Y confiemos en el Señor, hermanos. La otra vez nos dieron un testimonio tan bonito de una hermana que el Señor sanó en México. Estábamos teniendo nuestra reunión de grupos discipulados y tuvimos la oportunidad de ministrar y orar al final de la enseñanza. Y el Señor puso en mi corazón que le dijera a las personas que tocaran la pantalla en su casa, ya sea el teléfono, la computadora, donde quiera que estuvieran. Y esta hermana allá en México dice que puso su mano y sintió como algo caliente pasó por su cuerpo y el Señor la sanó. Y nos dieron testimonio de que el Señor le dio la sanidad. Es Dios obrando. Entonces, no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay nada imposible para Dios. Confiemos con todo el corazón, confiemos con todas nuestras fuerzas que Dios puede obrar. Señor que estás en el cielo, poderoso Señor y Salvador, venimos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres grande y poderoso, Señor, que no hay absolutamente nada, absolutamente nada que tú no puedas hacer, Señor. Venimos rompiendo, Señor, con toda cosa, Señor, que viene en contra tuya, Señor. Venimos reprendiendo, Señor, la obra del enemigo, Señor. Nos ponemos en la brecha, nos ponemos, Señor, en el camino, Señor, y levantamos, Señor, un clamor en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, toda mentira del diablo sea reprendida, Señor, en el nombre de Cristo. Toda acechanza del enemigo, Señor, sea echada fuera en el nombre de Cristo Jesús, porque tú eres Dios, Señor. No hay nada, absolutamente nada imposible para ti, Señor. Clamamos, Señor, en este momento por la vida de hermana Esther, Señor. Declaramos salud en su cuerpo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Sana ese cuerpo, Señor.
para honra y gloria tuya, Señor. Reprendemos, Señor, la enfermedad y en el nombre de Jesús, Señor, la declaramos sana, Señor. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo, toca esta vida, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Por hermana Vilma, Señor, por su familia, Señor, en el nombre de Jesús, por los sobrinos, Señor, que están en El Salvador, Señor. Reprendemos, Señor, esa enfermedad, Señor, ese autismo, Señor, se ha sacado, Señor, del cuerpo de estos niños, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros declaramos esta palabra, Señor. Declaramos sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Nos ponemos, Señor, en la brecha, Señor, y declaramos, Señor, sanidad en estos niños. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. No hay imposible para ti, Señor. No hay imposible para ti, Cristo poderoso. Espíritu Santo de Dios, toca la vida de estos niños, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te lo rogamos, te suplicamos, Señor. Te imploramos, Señor. Rogamos un milagro, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo. Sana, Señor. Sánalos, Señor. Sánalos, por favor. Pon tu mano, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Por toda su familia, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, cobíjalos, Señor. Tómalos en tus manos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, por Pastor Frank, Señor, y por el proyecto, Señor, en su casa. Quita, por favor, toda barrera, Señor, toda situación legal, Señor. Toma todo el control en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos bendición en su familia, Señor. Y declaramos, Señor, de que todas estas situaciones, Señor, van a obrar, Señor, a favor de él, Señor, a favor de su familia, Señor. Que tú vas a obrar, Señor, de una manera especial, Señor, en el nombre de Jesús. Toma el control, Señor, en el nombre de Cristo. Ya sean permisos, Señor, sean cosas legales, Señor. Tú lo sabes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. También te pedimos, Señor, por nuestra congregación, Señor. Suplicamos, Señor, por cada uno, Señor, desde el más pequeñito, Señor, hasta el más grande. Que bendigas a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Intercedemos por nuestros pastores, Señor. Pon tu mano, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En la vida de Pastor Charles, Señor. Su familia, Señor. Hermana Bumi, Señor. Todos ellos, Dios mío, lo ponemos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor. Que los fortalezcas. Que quites la carga, Señor. Que livianes esa carga, Señor, de su vida, Señor. De su corazón, de su espíritu, Señor. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Señor, lo levantamos, Señor, delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias por ellos, Señor. Bendíceles, por favor, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor. Tú conoces sus vidas, Señor. Tú conoces el amor, Señor, que ellos tienen para tu obra, Señor. Te suplicamos que los fortalezcas, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús. Pedimos también por Pastor Isaac, Señor, que está de viaje, Señor, con su esposa. Allá donde está, Señor, que tu presencia, Señor, esté con él. Guarda, Señor, su cuerpo, guarda su salud, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, Señor. Todos aquellos que nos están mirando por líneas, Señor, cualquier necesidad que ellos tengan, Señor, extiende, Señor, esa bendición, Señor. En el nombre de Jesús, sana, Señor, por favor. Acá está enfermo, Señor, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús, Señor. Nos declaramos victoriosos, Señor, porque tú, Señor, así como tú estuviste con Pablo, Señor, así como estuviste con el apóstol, Señor, también así estás con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la confianza que nos das, Señor. Gracias por la fe, Señor, que tenemos en ti, Señor. Por la garantía, Señor, que tenemos que tú estás con nosotros y que no estamos solos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, poderoso Dios y poderoso Salvador. A ti sea la gloria y la honra por siempre y para siempre, Señor. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Jesús, Señor. Trae descanso, Señor, a los corazones. Trae descanso a los cuerpos, Señor. Ministra a cada uno, Señor, conforme a la necesidad, Señor, en esta noche, Señor.
cualquier preocupación, Señor, cualquier situación, Señor, que haya en esta noche, Señor, nosotros la echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos bendición, declaramos tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos que el enemigo está derrotado y que nosotros estamos en victoria, porque estamos en victoria, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Cristo poderoso.